Capítulo 12. Seicho no Yei, la terapia médica. Pregunta: entre mis conocidos hay gente que se ha curado leyendo La verdad de la vida. Pero siento que debe haber gente que no se ha curado a pesar de haberla leído. Pienso que es peligroso hacer creer a la gente que invariablemente se curará por la lectura de La verdad de la vida. ¿Se permite el uso de medicinas, aunque se lea La verdad de la vida? Respuesta: hay personas que se curan después de abandonar el uso de medicinas, como resultado de leer La verdad de la vida. Hay otras que se curan sin dejar de emplear medicinas. También hay personas que observan un notable mejoramiento en sus condiciones al cambiar su actitud y lograr un espíritu de gratitud por la medicina. La gente que adquiere comprensión espiritual, como resultado de su lectura, se alivia. La gente que no logra esta comprensión, no se alivia. Los resultados dependen de la comprensión alcanzada. Hay personas que matan y personas que se suicidan con cuchillos. Hay otras que solo usan los cuchillos en labores culinarias. Hace días una joven y bella mamá se volvió loca después de ver un cuchillo de cirugía y se suicidó arrojándose al paso del tren. Resultados diferentes, reflejan diferencias en el estado mental de personas distintas. Sería tonto prohibir la venta de cuchillos, alegando que podría haber personas que matarán o se suicidarán, usándolos como instrumentos. Nosotros purificamos la mente cuando tomamos medicinas. En La verdad de la vida hicimos todo el esfuerzo posible por exponer la no existencia de la enfermedad y la desgracia, y por eso obtuvimos un buen éxito en ayudar a la gente a manifestar su buena salud y su perfecta naturaleza originales. Sin embargo, en ninguna parte se lee una sola línea que exhorte a los lectores a dejar el uso de la medicina. En el mensaje divino inserto al principio de La verdad de la vida, encontramos las siguientes palabras: si al tomar la medicina, un enfermo divide en 4 partes la dosis y repite estos pensamientos: nosotros perdonamos los pecados de todos los demás, para que nuestros propios pecados puedan ser perdonados por Dios, rápidamente se aliviará. Si usted cierra su mente y rehúsa perdonar a otros, los poderes curativos del gran principio de la vida se cerrarán también y no podrán fluir dentro de usted. Y la instrucción divina continúa como sigue: con una 4ª parte de la dosis en sus manos, despierte el sentimiento de que usted presenta una ofrenda a Dios, para que su pecado de haber dirigido cólera y odio hacia otros, pueda serle perdonado. Con la 2ª 4ª parte de la dosis en sus manos, despierte el sentimiento de que usted hace una ofrenda para que los pecados de la humanidad entera puedan ser perdonados por Dios. Con la 3ª parte en sus manos, despierte el sentimiento de que usted hace una ofrenda para que, con la protección de Dios, jamás cometa otra vez el pecado de dirigir cólera y odio hacia su prójimo. Y con la última parte de la dosis, tome un vaso de agua y despierte el pensamiento de que, al beber el agua, usted simboliza el proceso de eliminar completamente de su mente los pecados de todos los demás. Estas líneas aportan una detallada guía de la actitud mental correcta que uno debe despertar al tomar su medicina. Se intercalan al principio de La verdad de la vida, porque son de suprema importancia. El psicoanálisis ha demostrado que la purificación mental es importante en el tratamiento de enfermedades causadas por la mente. Las instrucciones dadas al principio de La verdad de la vida describen una medida terapéutica para purificar la mente, en el momento de tomar la medicina. La medicina psicosomática está suministrando evidencia de que las emociones de ira y odio crean úlceras en los órganos internos y ocasionan secreciones anormales de cortisona y otras hormonas.
La secreción anormal de hormonas llega a ser factor que ayuda a los gérmenes de la tuberculosis a multiplicarse y también se vuelve causa de neuralgias. Investigaciones recientes también indican que los sentimientos de culpa, con frecuencia producen autocastigos en forma de enfermedades. A la luz de esta explicación, de inmediato podemos comprender que, solo es natural que los enfermos se alivien después de leer la verdad de la vida, la cual exhorta al lector a renunciar al odio, a la ira y a los sentimientos de culpa. También es natural que enfermedades, las cuales tienen una causa mental, no puedan curarse solo con la medicina material. Como la verdad de la vida aclara en este punto, a veces encontramos que los enfermos automáticamente renuncian a depender de la medicina. No obstante, la verdad de la vida enseña cómo regular la mente al tomar medicina y en ninguna parte da el consejo de abstenerse de tomarla. Otra razón por la que los enfermos dejan de tomar medicinas, es el principio budista tan incluido en la verdad de la vida, el cual establece que la materia y otros fenómenos no son reales y está escrito no solo como un argumento abstracto, sino como verdad práctica. Los lectores que despiertan a la comprensión de este principio, aprender a poner mayor confianza en el poder terapéutico natural de la vida interior y a debilitar su confianza en la medicina material. La filosofía de la nada y el problema del tratamiento médico. Si fuese necesario anatematizar, reprobar, condenar las ideas de que la materia es una manifestación de la nada y todos los fenómenos son vacidad, como culpables de ejercer su influencia sobre la medicina materialista, sería necesario condenar las sutras del budismo, de donde las ideas se originaron, y expulsarlas del país Japón. También sería necesario prohibir la lectura de la Biblia cristiana, que enseña: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Tales ideas niegan la ciencia médica, la cual es un sistema de pensamiento basado en la preocupación por la vida física. No obstante, la prohibición de tales religiones no sería lógica. Aunque la ciencia médica moderna se encuentra avanzada, solo hay 10 remedios efectivos, tomando en cuenta los antibióticos recientemente descubiertos, cuya eficacia se ha reconocido académicamente. De modo general, aún no se establece la eficacia de las otras sustancias medicinales y las opiniones que a ellas se refieren son distintas en médicos diferentes. En algunos casos, la medicina prescrita parece eficaz, pero en incontables casos, el suministrar la misma medicina para enfermedades iguales, produce reacciones diversas, como la recuperación de un enfermo y la muerte de otro. Es por esto que los mismos médicos ya han discutido la inefectividad de la medicina. Los argumentos conectados a la inefectividad de la medicina, publicados en La Verdad de la Vida, son casi todos emitidos por médicos cuyos nombres se han puesto junto a sus afirmaciones. Las muertes por edad senil y otras causas naturales ocurren ocasionalmente, pero su frecuencia es menor a 1 por cada 1000. En la mayoría de los casos el médico anexa el nombre de la enfermedad como causa de la muerte y certifica la ineficacia de la medicina en el tratamiento de ese caso particular. Si la medicina estuviera más avanzada, sería posible evitar la muerte debida a causas no naturales. El hecho de que la muerte por enfermedad siga teniendo un alto índice de frecuencia, a pesar de la ciencia médica, es prueba de que la medicina actual todavía es muy deficiente. ¿Puede la efectividad de la medicina garantizarse científicamente? Sin embargo, no afirmamos que la medicina sea absolutamente inefectiva en todo el curso de cualquier enfermedad.
La tesis es que la medicina resulta inefectiva cuando alguien ha pasado ya cierta etapa de la enfermedad. Es posible citar casos en que la misma medicina fue efectiva para la misma enfermedad durante las primeras etapas. Cuando el caso es leve, hay 50% de probabilidades de que la enfermedad se cure por sí misma, sin necesidad de tratamiento médico. Es difícil asegurar científicamente si la medicina ayuda o obstaculiza el proceso natural de recuperación. Entonces debemos decir que la efectividad de la medicina es cuestión de fe. Es imposible determinar con seguridad si la enfermedad de un paciente ha pasado la etapa en que la medicina puede ser todavía efectiva. Hay casos en que enfermos desahuciados por un médico son declarados susceptibles de aliviarse por otro médico. Este hecho indica que la esperanza de salvación no puede medirse con instrumentos científicos. Aquí se fundamenta también la génesis del proverbio. La enfermedad y la duración de la vida son dos cosas diferentes. Por supuesto, es verdad que los médicos pueden hasta cierto punto diagnosticar con exactitud un caso perdido y predecir la muerte, si la condición patológica se halla muy avanzada, pero simultáneamente, hay muchos casos en que los enfermos desahuciados se recuperaron como resultado de consultar practicantes legos y también como resultado de leer La verdad de la vida. Esta discrepancia puede atribuirse al hecho de que muchos médicos, hoy en día, toman en cuenta principalmente la condición física y los síntomas y pasan por alto examinar todos los aspectos del hombre como ser viviente. No decimos que este sea el caso de todos los médicos. Los doctores difieren en capacidades y conocimientos. Aún entre los médicos no titulados, hay hombres excelentes que examinan a los pacientes tomando en cuenta la personalidad entera y aportan una adecuada orientación clínica. Entre los religiosos, hay consultores capaces de señalar los desajustes emocionales y mentales con más exactitud que los médicos. Y ayudan a la gente a cambiar su actitud mental y la llevan a una rápida recuperación. La mente determina que la sustancia opere como medicina o veneno. Por estas razones, no negamos la eficiencia de la medicina en todos sus aspectos, ni consideramos incapaces a todos los médicos. De la misma manera que hay tanto buenos como malos médicos, hay maestros religiosos con dudosas capacidades y los hay que producen resultados comparables a los milagros de Cristo. En el tratamiento médico, es posible lograr una correcta relación de tiempo, lugar y método. Y ciertamente, el éxito o fracaso del tratamiento y la medicina, dependen de la interrelación de estos factores. Medicina no es nombre que pueda aplicarse invariablemente a cualquier substancia. Una substancia es medicina cuando demuestra su efectividad, como resultado de una adecuada administración con respecto a dosificación, tiempo, lugar y método. Por consiguiente, una substancia puede ser medicina en un caso y veneno en otro, entonces podemos colegir que el veneno no existe realmente y que la medicina tampoco existe realmente. Es la mente del hombre la que determina si una substancia es medicina o tóxico. La función de la materia cambia en relación con la mente. Puesto que, una misma sustancia puede devenir en veneno o medicina dependiendo de la persona que la emplea, podemos decir que la función de la materia no depende de su naturaleza propia, sino que es en realidad un reflejo de la mente. El hecho de que una sustancia se vuelva venenosa o medicinal, depende de su relación con nuestra mente. En sí misma, la sustancia no es ni tóxica ni medicinal. El que la sustancia se emplee como medicina o como veneno depende de la mente del usuario, hasta el arsénico puede convertirse en veneno o medicina dependiendo de la cantidad empleada en la dosificación.
Si las cualidades medicinales o venenosas no existen aparte de la mente, debemos comprender que el empleo de materias, sin considerar su relación con los procesos mentales, solo produce escasos resultados. Por esto, al emplear sustancias en tratamiento médico, tenemos que elegir cuidadosamente a la persona que vaya a recetar su uso. He aquí la explicación del cuidado requerido para seleccionar un médico. Y aquí también está la explicación de la mayor eficacia lograda cuando uno recibe la prescripción de un buen médico, que cuando uno va a la farmacia sin una adecuada receta. Cuando un farmacólogo ha recibido tratamiento en un hospital, a veces desea continuar tomando la medicina que le sentó bien, después de salir del hospital. En tal caso, consulta al médico para que lo recete. Hemos sabido que en esos casos, los farmacólogos a menudo se asombran de la naturaleza vulgar de la medicina que encontraron tan provechosa. Las razones que, cuando ésta fue recetada por un médico del hospital, la mente del médico estaba trabajando. Por esto, la elección de un médico frecuentemente decide si el enfermo se alivia o no. En Seicho no Lleno sugerimos que nuestros miembros rehúsen el tratamiento médico. En las palabras de sabiduría que damos a continuación, aconsejamos cómo seleccionar médico y medicinas. Generalmente hablando, en Seicho no Lleno empleamos medicinas, las razones que el hombre no debe enfermar si vive de acuerdo con la ley espiritual. Empero, ¿qué deberá uno hacer cuando caiga enfermo como resultado de transgredir la ley espiritual? Uno puede recibir de Dios el principio de la gran vida, la orientación concerniente al tratamiento, mediante ardientes esfuerzos de oración. El pensamiento pasajero de un momento intuicional, la llamada idea brillante, cómo aprovechan al mundo. ¿Cuántos son los buenos métodos para tratar enfermedades que nacieron del pensamiento transitorio, el pensamiento que viene en un destello momentáneo? El problema de elegir el médico para nuestro hijo enfermo, con frecuencia se decide con el pensamiento que nos viene en un relámpago. La vida o la muerte del niño. Y ciertamente el destino del hombre, dependen de estos repentinos pensamientos. La verdad de la vida, Vol. 2. En Seicho no Ye decimos que el pensamiento instantáneo determinante de la selección del médico, surge de los contenidos de pensamiento acumulados en la propia mente subconsciente del enfermo. Este es atraído al consultorio del médico cuya mente subconsciente se asemeja a sus propios contenidos de pensamiento. Aquí, la dinámica está determinada por la ley mental de simpatía. Lo semejante atrae a lo semejante. En conformidad con ella, las personas cuyas vibraciones mentales inducen la desgracia, serán atraídas al consultorio de médicos que llevarán al enfermo al infortunio, con tratamientos equivocados. En otras palabras, el médico y la medicina son complejos de pensamiento atraídos por el paciente, quien es otro complejo de pensamiento. Un complejo de pensamiento es atraído por otro y produce cierta reacción. La reacción o resultado, se evidencian comentarios de que cierto médico es bueno o malo y de que la medicina prescrita fue efectiva o no lo fue. Si la medicina fuera solamente una entidad material que produjera el mismo resultado con enfermos diferentes, bastaría con prescribir la misma medicina para la misma enfermedad en la mayoría de los casos. Sin embargo, el motivo por el cual esto no se puede hacer, está en el hecho de que, tanto medicina como enfermos, no son materiales. ¿Qué hacer cuando se consulta a un médico? La eficacia de la medicina depende del médico y de su método de administración. Al mismo tiempo, también depende de la condición mental del propio paciente. En la verdad de la vida encontramos el siguiente pasaje.
Hay personas que corren al consultorio del médico apenas se sienten enfermas, a investigar si estómago, corazón o pulmones les funcionan adecuadamente. Sin embargo, no existe método terapéutico más alejado de la recuperación natural. Si al paciente se le dice que su estómago no está funcionando apropiadamente, empieza a preocuparse y el estómago empieza a funcionar todavía más irregularmente que antes. Si se le dice que sus pulmones se hallan afectados, empieza a preocuparse y una vez que las preocupaciones se reflejan en la carne, los pulmones llegan a una condición peor que nunca. La mente tiene una poderosa influencia sobre el sistema fisiológico del cuerpo. Aquel que, leyendo este pasaje, llegue a la conclusión de que Seicho Noye prohíbe consultar médicos, estará equivocado. En el párrafo citado, nosotros no afirmamos que no se debe consultar al médico, solo señalamos la torpeza de consultarlo para preocuparnos por el área afectada del organismo. Los mismos médicos saben que hay innumerables casos en que el enfermo se agravó seriamente, apenas fue informado de que tenía cáncer en el estómago o tuberculosis, hasta la persona más fuerte pierde la entereza si se le informa que tiene cáncer en el estómago. La condición psicológica resultante, casi invariablemente se refleja en la pulsación del corazón y la respiración del individuo. Seicho Noye no desanima a sus miembros a consultar médicos. Decimos únicamente que si usted va a consultar a un médico, debe depositar mayor confianza en él, de la que usualmente exhibe la gente que se ha hecho examinar. Es verdad que cuando el paciente pregunta el nombre de la enfermedad al médico, busca ser aligerado de sus preocupaciones al saber que su caso no es grave. Al mismo tiempo, sin embargo, aquí se halla envuelta la compleja psicología del enfermo quien siente. Tal vez el médico sepa el nombre de la enfermedad, pero quizás su tratamiento no sea completamente digno de confianza. Lo que deseo es saber el nombre de la enfermedad y decidir yo mismo sobre el tratamiento que se ha de aplicar. Si el enfermo siente una confianza real, no necesita saber nombres. Si es informado de lo que ocurre con su cuerpo, empieza a preocuparse y la preocupación agrava la condición. El paciente no debe preguntar el nombre de su enfermedad, sino dejar todo en manos del médico. Los enfermos que sufren de enfermedades crónicas son inválidos por largo tiempo, gastan una gran cantidad de dinero en tarifas médicas y otros conceptos y empiezan a abrigar resentimientos contra el dolor. A pesar de que pierden la confianza en los médicos y sus medicinas, siguen consultándolos y tomando sus recetas, casi de modo invariable. Tal es el caso de los pacientes que sufren de enfermedades crónicas hoy día. Aquí solo señalo la imprudencia de semejante actitud. Un caso en que la enfermedad se curó cuando el paciente aprendió a ser agradecido con el médico. Los sentimientos de descontento, de odio y crítica, trabajan agravando la enfermedad. Si un enfermo toma su medicina y al mismo tiempo abriga estas emociones, el efecto de la medicina, si lo hay, es aniquilado y reducido a la nada. Cuando un enfermo que abriga tales sentimientos, lee los mensajes divinos impresos al principio de la verdad de la vida. Reconcíliense con el universo entero. Reconciliarse con el universo entero es agradecer todas las cosas del universo. Tome un vaso de agua y despierte el pensamiento de que tomar el agua simboliza el proceso de limpiar completamente los pecados de todos los demás, de la mente de usted. Perdonamos los pecados de todas las demás personas, para que nuestros pecados puedan sernos perdonados por Dios, el gran principio de la vida. El enfermo sufre una revolución mental, su ira y resentimiento contra el médico desaparecen. El paciente se dice a sí mismo: ser agradecido con todas las cosas del universo. Sí, debí haber sido agradecido con la medicina y con el médico.
Desaparece el resentimiento y surge el sentimiento de gratitud. Al ocurrir esto, la medicina que había sido inefectiva, empieza a producir resultados y se facilita el mejoramiento de las condiciones patológicas. La medicina no es simplemente una sustancia que produce una reacción química, es un complejo de pensamiento que produce resultados distintos, según la relación que prevalece entre las mentes del médico, el farmacéutico y el enfermo. Aunque puede haber personas que piensen que la verdad de la vida anatematizó condenó a los médicos, la realidad es que ella enseña al enfermo a ser agradecido con el médico. Todas las sustancias manifiestan su operación de manera relativa. Hay muchos casos en que la medicina prescrita desplegó su eficacia solo después que el enfermo aprendió a ser agradecido con el médico y la medicina. Cuando durante una gira visité la ciudad de Nanao situada en la prefectura de Ishikawa, un empleado de la oficina postal de Nanao relató el siguiente testimonio: estaba enfermo de tuberculosis y había sido internado en un sanatorio. Pero su condición no mejoraba. Se encontró con la verdad de la vida y al leerla descubrió que se había equivocado al abrigar pensamientos de descontento contra el médico y su tratamiento. Se dijo entonces: este médico viene a verme todos los días con la intención de curarme, esto es, con una mente de amor, él es un mensajero del cielo enviado por Dios. ¡Qué maravilloso! Esta medicina es un vivificante espiritual que Dios me envía, ¡qué maravilloso! Aun cuando anteriormente se había sometido a los exámenes del médico con una actitud de fría mofa, alteró su conducta y empezó a dirigirse cortésmente al doctor. Cuando el médico se iba, juntaba sus manos en señal de veneración, expresaba las gracias a Dios al tomar la medicina que se le daba. Al cambiar su actitud, la medicina comenzó a mostrar resultados y en medio mes más mejoró lo suficiente como para dejar el sanatorio. Mientras el hombre vio la medicina como una mera sustancia, ésta no desplegó su poder terapéutico. Cuando empezó a verla como vivificante espiritual dado por el médico, mensajero del cielo, empezó a desplegar un efecto inmediato. Cuando en Seicho no Ye decimos que la materia no es nada, queremos decir que la materia cambia en relación con la mente que actúa sobre ella y que la materia misma no posee un patrón constante de comportamiento. Entonces, se nos pregunta: ¿quiere decir eso que usted no será envenenado si la mente se encuentra sintonizada en la dirección correcta? Nosotros respondemos que el veneno no es veneno en sí mismo. No es veneno mientras se halla dentro del tarro. Cuando se administra al hombre o a cualquier otra criatura viviente, en cantidad que excede cierta dosis indemne, se convierte en veneno. Advierta usted la frase cuando se administra. El factor mente entra en el cuadro aquí. Una persona usa su mente para administrar el veneno, mientras que otro la usa para ingerirlo. Se trata de un crimen, de un suicidio o de un envenenamiento accidental. La mente tiene que entrar en el proceso en algunas etapas, pues de otra manera, no podrá haber envenenamiento. La materia reacciona solo en relación con la mente. Al parecer, un envenenamiento accidental se lleva a cabo sin mediación de la mente. Pero el caso puede compararse a la caída accidental que sufre un herrero, bajo las ruedas hidráulicas. Las fatales heridas producidas por las ruedas hidráulicas en marcha, podrían parecer mero accidente. Pero en realidad, el hombre cae después que el suceso se ha decidido en el mundo de la mente. Podremos comprender este asunto, considerando cómo fue que eventos de esta clase le fueron anunciados anticipadamente a un desdichado individuo en un sueño premonitorio. Consulte La verdad de la vida, Vol. 1, Capitán If. Envenenémoslo. Tomemos veneno.
La mente subconsciente arrastra al individuo a la desgracia, aun cuando la mente consciente no se percate de ello. En cada uno de los casos citados, la mente entra en juego y en ausencia de la mente, no puede haber envenenamiento alguno. Puede uno introducir todo el arsénico que quiera en una persona muerta, no habrá ningún envenenamiento. La razón está en el hecho de que no existe mente alguna dentro del cadáver. Cuando la mente opera sobre una substancia, hasta el veneno puede cambiar y convertirse en prodigiosa medicina. La moderna práctica médica puede dividirse en dos escuelas: homeopatía y antipatía. Los médicos pertenecientes a la escuela de la antipatía emplean medicinas que tienden a refrenar los síntomas, mientras que los médicos pertenecientes a la escuela de la homeopatía emplean pequeñas cantidades de venenos que acrecientan los síntomas, despertando así la resistencia a la enfermedad en el sistema físico. Existen casos, por ejemplo, en que la nefritis no mejora, a despecho de la forma en que el médico prescriba la medicina para detener la inflamación. Pero cuando el médico receta medicina que tiende a aumentar la inflamación, y en este caso la mente del hombre determina la cantidad, los poderes terapéuticos naturales de los riñones se ven fortificados y llevan a la recuperación. Homeopatía: sistema que cura las enfermedades con sustancias capaces de determinar una afección análoga a la que se combate. Con esto vemos que la materia no siempre produce la misma reacción en el sistema corporal. La mente del médico y la mente del paciente, bajo la influencia sugestiva de las palabras y la actitud del facultativo, se transforman en factores que determinan si la medicina actuará como tóxico o como medicina. Nada es, en sí mismo, descriptible como veneno o medicina. Es la mente la que decide la función. La panacea llamada amor que opera detrás de la medicina. Según podemos deducir de todo lo antes dicho, la materia no es en sí misma, ni medicinal ni venenosa. Los enfermos crónicos que no mejoran, deben despertar de su bobería que solo toma en cuenta el aspecto material de la medicina. Deben reflexionar en el error alojado en su mente, el cual transforma la medicina administrada por el médico en una sustancia venenosa. Cuando la medicina no produce efectos adecuados, usualmente se da el caso de que ni el médico, ni la medicina son culpables, pues la mente del enfermo es la que ha estado convirtiendo a la medicina en sustancia venenosa. Si el enfermo lee la verdad de la vida y abandona el error de tomar únicamente en cuenta los efectos inmediatos, sufre una revolución mental y como la materia reacciona de acuerdo con la mente, la enfermedad se cura instantáneamente. Para aclarar cualquier malentendido del lector, en el sentido de que la enfermedad es curada como resultado de abandonar la medicina, la verdad de la vida da la explicación siguiente. Hay muchos miembros que expresan su gratitud, declarando que la enfermedad fue curada como resultado de renunciar a la medicina. Sin embargo, esto es simplemente una descripción de las apariencias y no se opone a la afirmación de que la enfermedad se curó como resultado de haber tomado medicinas. Dejar de tomar medicina sin haber despertado a la verdad de la vida, es ciertamente una imprudencia. La persona que da un paso así, ve la medicina como una soga capaz de atarla. Aquel que piensa que se librará de la soga renunciando a la medicina, afirma que la materia es capaz de atar la vida. Cuando alguien deja de tomar medicina, apoyado en una fe tan débil en la vida, no puede obtener absolutamente ningún buen resultado. En la región más profunda de su mente, el hombre acepta que la materia puede atar a la vida. Le evidencia su falta de confianza en la vida, cuando deja de tomar medicina. La verdad de la vida, Vol. 2.
Hemos explicado claramente por qué es fútil dejar de recibir el tratamiento médico, en tanto que uno no despierta la verdad de la vida. También hemos expuesto el punto de vista de que, tras haber despertado a la verdad de la vida, uno debe ser capaz de recibir la medicina sin oponer ninguna resistencia. ¿Por qué habría de rehusarse a tomar la medicina que sus padres o cuidadores le ofrecen? Quizá responda usted que en Seicho no Ye, la medicina se considera carente de poderes, comparada con la vida. Y si usted comprende realmente que no tiene poder, ¿por qué habría de vacilar en aceptarla? Ciertamente, debemos despertar a la verdad de que la materia no es nada, de que la medicina carece de poder, no tiene poder en sí misma y solo manifiesta su función en relación con la mente, y de que la vida es infinita en poder. No obstante, si usted comprende la verdad de que la materia es solo nada y la medicina se halla destituida de poder, no tendrá usted necesidad de discutir con el médico, ni de rechazar los esfuerzos cariñosos que hacen sus padres por ayudarlo. En la medicina yace el ardiente amor de las personas que cuidan al enfermo. Tenemos que aceptar este poder vivificador ilimitado llamado amor y sentir agradecimiento por él. La gratitud abre las puertas de nuestra mente para que podamos recibir la influencia terapéutica del amor. Según las apariencias, tomamos la medicina, pero recibimos simultáneamente esa panacea llamada amor que opera tras la medicina material, lo cual nos conduce a la recuperación de la salud física. La verdad de la vida, Bol. Shi. En la verdad de la vida se afirma que uno, no necesariamente se alivia de la enfermedad por abandonar la medicina, sino despierta la verdad. Se declara que si uno despierta la verdad, no habrá razón para insistir en no tomar medicina. Si uno persiste en no tomar la medicina, contra la fuerte insistencia de parientes y amigos, la enfermedad empeora a veces como resultado de la creciente tensión y coacción. Aceptar con humildad y gratitud la medicina ofrecida, es aceptar los pensamientos de amor de la persona que recomienda la medicina. La humildad y el agradecimiento eliminan la tensión mental y llevan al alivio físico. Por consiguiente, esté usted seguro de que Seicho no Ye no condena el uso de la medicina. Es necesario ofrendar gratitud a lo divino que yace en la medicina, el vivificante poder de Dios, el amor del prójimo, al momento de tomarla. Actividades terapéuticas de Seicho no Ye. Creo que con la discusión anterior hemos aclarado la relación entre Seicho no Ye y el tratamiento médico. El siguiente problema que debe discutirse es la relación entre Seicho no Ye y la actividad terapéutica. Seicho no Ye, como corporación religiosa, es una organización dedicada a la tarea de exponer la verdad concerniente a la vida que satura el universo, para conducir a la humanidad a la iluminación espiritual. No es una organización ocupada en actividades terapéuticas. Por supuesto, hay un incontable número de personas que han sido curadas con la lectura de la verdad de la vida. Existe una cantidad voluminosa de testimonios que hablan de esto, y puesto que es un fenómeno sin precedentes el que enfermedades graves se curan con la lectura de libros, ha habido personas que consideran a estas curaciones dentro de la naturaleza de milagros. Hubo personas que declararon que Seicho no Ye debe ser una religión, porque sus publicaciones produjeron curaciones milagrosas y dieron con esto evidencia del poder de Dios. En Japón hubo personas que argumentaron en contraposición y declararon que Seicho no Ye era una falsa religión porque ofrecía beneficios materiales. Aunque Seicho no Ye es una corporación religiosa, no ha declarado categóricamente que es una religión. Además, la gente que se curó después de la lectura de sus publicaciones, no obtuvo la curación milagrosa debido al papel impreso, ni a otros materiales de que constan los libros.
La gente que leyó nuestras publicaciones fue llevada a un estado de comprensión espiritual, puesto que la mente se refleja sobre el cuerpo. La salud mejora cuando la mente logra un maravilloso estado de iluminación espiritual. Como resultado, aún personas consideradas de difícil curación por la ciencia médica, son llevadas a la recuperación en grandes números. Por supuesto, los libros que son en sí mismos, una combinación de papel y tinta de imprenta, no curan las enfermedades. Así pues, no es razonable señalar un paciente y argumentar: se ha vuelto un suscriptor, pero no se ha aliviado, si de hecho solo compró los libros que no lee o se suscribió sin obedecer el mandato. Sea agradecido con todas las cosas del universo. Uno no puede esperar buenos resultados, mientras marido y mujer peleen, mientras el marido lleve una vida disoluta entre amantes y mientras la tensión mental derivada de la discordia no haya sido aliviada. Las personas que han percibido plena y profundamente la verdad, se han curado sin ser suscriptores, sin comprar ningún libro, sino simplemente por haber leído un libro prestado o un ejemplar gratuito de nuestras revistas. En Seicho no Ye, leemos la verdad de la vida muchas veces, con el objeto de despertar a la verdad. Cuando despertamos de este modo, la mente es liberada del error y la enfermedad desaparece en forma natural. Leer un libro que contenga la verdad espiritual puede ser cualquier libro espiritual, no necesariamente publicaciones de Seicho no Ye, y ser llevada a la recuperación, como resultado de haber logrado la iluminación espiritual. No puede describirse como actividad terapéutica, pues no hay factores externos implicados en la recuperación. El poder de curación divina reside en todos los seres humanos. La explicación de una rápida recuperación es posible cuando la mente ha sido espiritualmente iluminada. Entonces el poder curativo divino residente en el individuo ha despertado y ha empezado a ejercer su influencia. Urgimos a nuestros lectores a leer repetidamente la verdad de la vida, pero no por razones de ganancia monetaria. Para nosotros significa menos ganancia económica el hacer que los lectores relean los mismos volúmenes, puesto que eso puede interferir la venta de nuevas publicaciones. Recomendamos la lectura repetida a riesgo de pérdidas económicas, porque sabemos que es difícil percibir plenamente la verdad sin un estudio cuidadoso. En Seicho no Ye publicamos muchos libros y sería más ventajoso para la Nippon Kyobun Sako Ltd. hacer que los lectores leyeran tantos libros nuevos como fuera posible. Sin embargo, no ejercemos las actividades de Seicho no Ye por razones de lucro. Nuestro movimiento tiene la meta de guiar a la humanidad a la comprensión espiritual a fin de establecer el reino de Dios en la tierra, en el cual no hay enfermedad ni sufrimiento. La Nippon Kyobun Sako Ltd. es una firma establecida por suscriptores que aportaron capital, con el objeto de publicar mis escritos. La organización de sociedades de miembros de Seicho no Ye es un conjunto de centros locales, establecidos por hombres y mujeres devotos, quienes donaron su tiempo y su dinero al propósito de guiar a toda la humanidad hacia la iluminación espiritual. La organización de sociedades de miembros de Seicho no Ye, como su nombre lo indica, involucra un conjunto de grupos autónomos, en los cuales se reúnen los miembros bajo la dirección de miembros más experimentados, para cultivarse espiritualmente. Debido a que el nombre de Seicho no Ye es famoso, ha habido casos en Japón como el del hombre que se anunció como un terapista acupunturista de primera clase, o un electromasajista, que adoptó el nombre de Seicho no Ye.
Aunque el nombre Seicho no ya ha sido registrado en el gobierno, es imposible que en todos los casos persigamos a los infractores, por lo que es necesario que el público use su propio juicio y decida si el nombre Seicho no ya se emplea con autoridad y justificación apropiada. Como estándar de juicio, podemos mencionar que en Seicho no no recurrimos a prácticas tales como curación mediante palmas de mano, ni utilizamos medios terapéuticos materiales y tampoco aceptamos gratificaciones por nuestros servicios. En el código de Seicho no se ha establecido que los terapeutas que emplean la quiroterapia o cualquier otro medio material de terapia, no pueden ser aceptados para ser nuestros conferencistas. Por tanto, queremos que sepa usted, sin que importe el nombre de la persona, que no es un miembro de Seicho no quien acepta dinero por servicios terapéuticos prestados en nombre de nuestra organización. Shinsokan es meditación profunda. En Seicho no tenemos una práctica meditativa llamada Shinsokan. Shinsokan es comparable a la meditación del budismo zen y corresponde a la meditación profunda practicada por el Avalokitesvara Bodhisattva del Prajnaparamita Sutra. Antes que nada, meditamos en la vaciedad vacuidad de los 5 skandhas, la vaciedad del mundo de los 5 sentidos y repetimos meditando. La gran vida de Dios fluye hacia dentro de mí. Mi poder de vida satura el mundo entero de la verdad. De esta manera entramos gradualmente en las más profundas etapas de la meditación, de manera que no se implican trucos ni hipnotismo de ninguna clase. Entramos en el estado descrito por Dogen Zenji, un celebrado maestro zen, cuando dijo: simplemente nos sentamos y olvidamos mente y cuerpo. Entramos en meditación y descubrimos que el mundo entero de la verdad, en magnífica vaciedad de forma, refulge en iluminación. Puesto que la mente es vibratoria por naturaleza, es más fácil recibir comunicación directa con la verdad, indescriptible en palabras, cuando uno se sienta en un cuarto acompañado de un maestro. Por esta razón, en Zen budismo se ha acostumbrado que los estudiantes se sienten en un cuarto cerca de los más experimentados, a efecto de ser guiados sin palabras a través de la atmósfera general. Por la misma razón, nosotros sentamos 50 o 60 y a veces muchos cientos de personas, en una sala a practicar el Shinsokan. Siempre que es imposible reunimos en un salón, hacemos cuenta que el universo es un gran salón de meditación. Meditamos a una hora predeterminada y despertamos el sentimiento de hallarnos en un salón común con amigos y predecesores. Todos meditamos en la misma fórmula. La gran vida de Dios fluye hacia dentro de mí. Mi poder de vida satura de verdad el mundo entero. El meditar juntos de esta manera, resulta una ayuda definida para impulsar la comprensión espiritual. Sin embargo, esto se hace con el espíritu de ayuda recíproca de los miembros que desean adelantar en comprensión espiritual y no se trata en modo alguno de una variedad de mesmerismo. Por supuesto, tampoco es una medida terapéutica y no se cobra cuota alguna por la participación en el Shinsokan de grupo. Si se dan casos de curación de enfermedades, el logro pertenece a la iluminación de la persona. La curación es resultado de la eliminación de la tensión-violencia de la mente del individuo. Por otra parte, si no se dan casos de curación, el problema no se halla en nosotros, sino en la mente del individuo que no mejora. Akuin, otro gran maestro zen, manifestó la llamada enfermedad zen mientras su meditación no logró un grado de elevación total. La enfermedad desapareció una vez que obtuvo la integridad en la práctica meditativa. Los resultados, pues, dependen de la integridad y eficacia de la práctica meditativa de cada quien. En cualquier cosa que uno hace, los resultados dependen de la forma en que se ataca el problema.
No hay ningún peligro cuando la persona practica el Shinsokan en la forma correcta. Dios y hombre no se ven frente a frente como dos distintas personalidades. Y el practicante tampoco se convierte en medium a través del cual se manifiesta la voz de Dios. En Seichon Oye se considera que las perturbaciones psíquicas que llegan a ocurrir durante el Shinsokan son evidencias del error que aún padece el individuo, error que se halla en proceso de desintegración. En el centro principal no tenemos ni un solo ejemplo de perturbación psíquica, aun cuando se reúnen cientos de estudiantes, el Shinsokan es siempre un solemne evento en el centro principal. Cuando durante el Shinsokan ocurre una perturbación psíquica como rara excepción, la falta no está en el Shinsokan mismo, sino en la instrucción previa que el practicante haya recibido en algún aspecto de ocultismo o en algún deseo por parte de él de manifestar fenómenos psíquicos. Shinsokan es una forma efectiva de meditación y no implica absolutamente ningún peligro. Es un método superior para lograr la realización de la unidad con Dios y no un medio para invocar a Dios, en la misma forma que uno invoca espíritus a través de un medium. En Seicho Noye consideramos superstición cualquier pensamiento que concibe a Dios como algo distinto del hombre y consideramos un error pensar que Dios habla por boca del hombre, a semejanza de los espíritus que hablan empleando la boca del medium. Usted encontrará la siguiente declaración, al principio mismo de la verdad de la vida. Dios no se manifiesta a través de un medium. Por tanto, no debe usted esperar que se den fenómenos psíquicos durante el Shinsokan. Los fenómenos psíquicos manifestados durante la práctica meditacional se consideran en Zen budismo características de una etapa de influencia demoníaca. Las personas que tiendan a sufrir de perturbaciones psíquicas durante el Shinsokan deben cesar su meditación tan pronto como sientan que está por iniciarse la perturbación. En lugar de esto, deben leer la sutra sagrada lluvia nectaria de doctrinas sagradas. Una vez que las ideas engañosas se destierren de la mente, debido a esta lectura, las perturbaciones psíquicas ya no aparecerán más. Las personas que sufran de perturbaciones psíquicas deben dejar de practicar el Shinsokan hasta que se hallen libres de ellas. Shinsokan no es una fórmula mágica, ni debe considerarse sustituto de la lectura de la verdad de la vida, ni un permiso para enfrascarse en contiendas de familia. Las bases fundamentales de las enseñanzas de Seichon Oye se expresan en el mensaje divino inserto al principio de la verdad de la vida. Reconcíliate con todas las cosas del universo. Si no se logra la reconciliación, las ondas pensamiento de tensión violencia impiden recibir las ondas pensamiento de salvación de Dios. Sean agradecidos con el soberano. Sean agradecidos con sus padres. Sean agradecidos con su esposo o con su esposa, según el caso. Sean agradecidos con sus hijos. Sean agradecidos con sus sirvientes. Sean agradecidos con todas las personas. Sean agradecidos con todas las cosas. En el pensamiento de gratitud ustedes descubrirán la manifestación de Él y recibirán su salvación. Como Dios es todo, en todo, Él aparecerá solo dentro de aquel que haya logrado la reconciliación con el universo entero. Por consiguiente, Dios no se manifiesta a través de mediums psíquicos. Usted no debe llamar a Dios a través de un medium, ni esperar que Él se manifieste. La persona que no crea estas instrucciones y no las practique en la vida diaria, se hallará fuera de las enseñanzas de Seichon Oye, aun cuando su nombre esté oficialmente registrado en el directorio de miembros. La vida de tal persona no puede recibir la iluminación de la verdad. Quien piense que Dios aparecerá a través de él como un medium, viola los principios de Seichon Oye.
Dios no se manifiesta a través de un medium, pero en este se manifiestan espíritus inferiores que afirman ser el Espíritu de Dios. A medida que uno penetra profundamente dentro de su propia divinidad, la aparición de Dios se manifiesta como totalidad, no como un fenómeno de personalidad dividida.